Bueno chicos, pues nos hemos acercado al yacimiento arqueológico de Tiermes y fijaros en la joyita que nos hemos encontrado aquí. Otra joyita del románico. Pues es la ermita de Santa María de Tiermes. ¿Qué tal? La verdad es que es una preciosidad, ¿eh? La clásica galería porticada de las iglesias románicas. Bueno, pues esto es lo que tenemos aquí a la entrada del yacimiento arqueológico de Tiermes. Como veis, el entorno natural es de mucha belleza, ¿eh? Y ahora en otoño con esos colores que tiene los árboles. Y aquí al ladito mismo de la ermita de Santa María de Tiermes tenemos el yacimiento. Que por lo que estoy viendo la verdad es que es enorme, ¿eh? Abarca por aquí, todo por ahí, allá arriba donde está Javier. Bueno, pues según nos dice en este panel explicativo, es la parte norte del foro. El foro era el centro neurálgico de la ciudad. Lo que vendría a ser a día de hoy, por ejemplo, antiguamente en los pueblos, la Plaza Mayor, donde había más vida, vamos. Estos eran los sótanos de lo que eran las casas, excavados en la piedra. Aquí vemos restos de las bases de las columnas que deben ser enormes. Ahí está la autocaravana aparcada. Por lo visto dicen que aquí mucha gente viene a pasar también la noche, se puede pernoctar sin problema y está muy tranquilo. Nosotros lo hemos hecho en Riaza, en el área de autocaravanas de Riaza, que la verdad que hemos estado muy a gusto y un silencio sepulcral, vamos. Fijaros que ahora lo que veis pues es poca cosa, pero fijaros la cantidad de columnas que esto tenía, ¿eh? Era enorme y varias plantas. Esas columnas son estas bases que veis aquí, todas estas bases que vais viendo a ambos lados de este camino. Y el edificio era este. ¡Ey! Déjale un like al chaval, hombre, que se le ocurra.
Esta zona que veis aquí está en mejor estado de conservación, pero por la orografía misma, porque están excavadas en la roca y han perdurado más en el tiempo, como es lógico. Aquí se ubica en el centro sobre todo lo que llaman la casa del acueducto. Deduzco porque el acueducto estaba aquí al lado. Bueno, luego un par de cositas que os quería comentar. Esto es un poblado celtíbero, o fue un poblado celtíbero. Y también deciros que ya estamos en la provincia de Soria. Es cierto que cuando veníamos con la autocaravana hacia aquí no he visto en ningún momento el cambio de provincia, no he visto ninguna señalización, pero parece ser que sí, que estamos en Soria ya, ¿vale? O sea, este yacimiento arqueológico pertenece a la provincia de Soria. Supongo que estos surcos los empleaban para desviar el agua de unos sitios a otros. Esto fue una casa romana de unos 1800 metros cuadrados, o sea que imaginaos, una pedazo de mansión. Esto supongo que también se lo han tapado porque es un aljibe y tendrá mucha profundidad para que la gente no se meta ahí dentro. Y lo que os digo, estos surcos se aprovecharían para sacar el agua del aljibe y derivarla a otras estancias de la casa. Desde aquí podemos contemplar, aparte de a los buitres sobrevolando, la Sierra de Pela, que hace de límite natural entre la provincia de Soria y Guadalajara. Que por cierto, haremos una pequeña incursión a la provincia de Guadalajara, solo visitaremos un pueblo que va a ser Sigüenza, que vale mucho la pena y me apetecía verlo en este viaje. Y esa barandilla que ves ahí metálica es por donde discurría el acueducto, que tenía unos 140 metros de longitud, se abastecía del río Pedro y como veis se introducía allí en la roca hasta llegar allí arriba, allí dentro que estaba la casa del acueducto, la casa 1 y 2 del acueducto, incluso las viviendas que había en los alrededores. Vamos a hacer un poquito del recorrido de lo que fue el acueducto en su día. ¡Ey! Suscríbete y activa la campanita para recibir avisos de nuevos contenidos. Oye, pues se lo han currado esto, Casi os diría que esto es lo más interesante de todo el yacimiento. Ah, está abierto, qué raro, tío. Hostia, qué pasada, ¿no? Joder. ¿Qué? ¿Qué va, hombre? Si no hay nadie. Ah, no, hombre, no. Jolín, fijaros en lo que excavaron en la roca, Es impresionante. Uf, no se ve nada prácticamente. Joder. Yo no veo nada ya, tío. Estoy tratando de alumbrar con el móvil, pero... Madre mía. ¿Cuántos metros llevamos ya, tío?
Qué pasada, tío. Ten cuidado con la cabeza, ¿eh? Porque vas a grabar y entra un tortazo. Qué pasada, tío. Increíble. Todo excavado en la roca, mirad, Y además no en plan cutrín, no, bien hecho, bien hecho. Por ahí entra luz, antes de llegar al final ya entra luz, no sé por dónde entra la luz. A ver si suerte tienes aquí. Ah, mira, porque hicieron como... Ah, son las rejillas. Las rejillas que yo os decía antes que a lo mejor eran... A lo mejor obtenían agua de ahí, claro, del acueducto. Bueno, voy a parar de grabar un poco. Cuidado aquí que hay escalones, ¿eh? Mira, mira, qué pasada. Aquí no sé si habría... Mira, voy a aprovechar ahora. Mira, para poder subir o bajar, no lo sé. Para limpiar o... Mira un pozo. Y extraer agua de aquí para las casas, porque estamos, supongo que, debajo de lo que eran las casas. Fijaros qué obra de ingeniería, ¿eh? Fijaros, llegan aquí, donde hay un registro, por así decirlo, le dan la forma curva, a esta parte también le dan forma curva. Bueno, es que es tremendo, fijaros, para subir, y ahí tenemos, pues, para extraer, supongo que el agua. Y ya estamos llegando, pues, a la salida, en la zona de lo que era la casa del acueducto. Ah, sí, yo me acuerdo de este trozo que dije, ¿y por qué está esto aquí? Vale, ahora lo entiendo. Fíjate cómo son las cosas. Fijaos que ahí se ven perfectamente como dos viviendas. Y justo en el medio, más cerca de la derecha, veis una escalera que sube por la piedra. Y aquí tenemos lo que llaman la Casa de las Hornacinas. ¿Sería funeraria? No lo sé. Esa puerta la han tapiado, con piedra. No sé, igual había más profundidad, supongo. A esto le llama Conjunto Rupestre del Sur. Y parece ser que son restos de las termas romanas. Mira, por aquí se puede incluso... Había como calles intermedias con rampas para subir y bajar. Jolín, esto tiene profundidad, Y hay varios niveles. En realidad eran escaleras, pero están ya muy desgastadas. Aquí en la parte superior se ven un poquito todavía. Esto también es bastante profundo. Hay un montón de tomillo aquí, pero por todos lados. Bueno chicos, pues con estas bellas vistas que tengo detrás de la ermita de Santa María de Tiermes, nos despedimos de este contenido del yacimiento arqueológico de Tiermes, que ha estado muy chulo. De vez en cuando hay que cambiar de registro, aunque a mí el tema de los yacimientos no me hace mucha gracia, pero bueno, hay que hacer un poquito de todo. Pues nada, si os ha gustado ya sabéis, dejar un like, suscribiros, activar la campanita para recibir avisos de nuevos contenidos tan chulos como este. Disfrutad cada día como si fuera el último, que esto no es un ensayo. Nos vemos en próximos vídeos. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers.
God, they all let me down. I always fought just to wear the crown.